¿qué tal? Bienvenidos a F. Recalculando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo F. Conoce toda la actualidad del fútbol femenino y sus protagonistas. Hola, hola, bienvenidos a Mundo F. Hoy nos acompaña Andrés Usme, profe, bienvenido. Hola, Kate, un saludo especial. Espero te encuentres muy bien y obviamente todas las personas que van a poder ver en esta entrevista. Profe, ¿cómo nace ese amor por la dirección técnica? Bueno, yo creo que, como dice por ahí, hay cosas para las que uno nace. La vida lo va llevando por diferentes caminos y gracias a Dios, porque le doy gracias a Dios que me haya guiado por el camino del fútbol, por el camino de la dirección técnica. Creo que es el lugar en el mundo en el que debo estar y me siento muy contento por eso. Wow. Y camino que nos encontró. Profe, ¿cómo es pasar, o bueno, psicológicamente, cómo es uno pasar de decir, bueno, ya yo voy por mi proceso del fútbol, voy a ser futbolista, y que un ligamento cruzado le haga ver las cosas desde otra perspectiva? ¿Cómo es ese proceso? Con el tema de las lesiones hay dos caminos posibles. Uno, te dejan por fuera para siempre, o dos, te hacen regresar más fuerte. No hay otro camino. Es un tema complejo, sobre todo el tema del ligamento cruzado anterior es muchísimo más complejo todavía. Es una lesión de la cual el fútbol femenino adolece muchísimo. O sea, no es un secreto que muchas de las jugadoras o de las deportistas están expuestas a esta lesión de entre 4 a 6 veces mucho más que en los hombres. O sea, esta lesión en las mujeres es una lesión que deja por fuera mucho tiempo al deportista. Es una lesión larga, es una lesión compleja. Y por eso digo que muchas personas que pasan por esta situación terminan abandonando el fútbol y otras regresan mucho más fuertes. Entonces de ambos tengo experiencias de jugadoras que han vuelto muchísimo mejor de su lesión, como también otras que definitivamente nunca regresan a su forma ideal de rendimiento, obviamente. Profe, ¿y cuál es el mejor recuerdo que tienes en tu paso por Formas Íntimas? Formas Íntimas, es que es hasta particular, porque yo con Liliana peleaba mucho, porque con Cata, durante su época pues de joven y que jugaba en Formas Íntimas y demás, pues yo era como, pues yo soy el hermano mayor, vivíamos en Medellín solos, pues yo era como el representante legal de ella, porque mis papás no estaban. Entonces peleábamos mucho, bueno, por una cosa, por otra, por muchas razones. Y lo de Formas Íntimas se da, vuelvo y digo, o sea, son las cosas de Dios. Jamás yo pensé que iba a trabajar en Formas Íntimas, pero se dan las cosas, todo conspira para que eso pueda ser. Y tengo esta gran experiencia, para mí una experiencia que fue muy difícil por muchas razones, pero que recuerdo con mucho cariño, con mucho amor. Me abrió las puertas luego porque gracias a esa experiencia que tuve en Formas Íntimas, no solo en la liga, sino también en Copa Libertadores, me permitió luego poder llegar a América de Cali, poder hacer un proyecto, poder tener esa cercanía con el fútbol femenino, porque en esa época no estaba tan claro que iba a haber fútbol profesional, que se iba a dar toda esta explosión que se ha dado del fútbol femenino, pero gracias a esos primeros pinitos fue que luego pude desarrollar una carrera acá. ¿Cómo llegas, ya hablando de América de Cali, te voy a hacer dos en una, o sea, cómo llegas a tener contacto con los Gómez para unirte al proyecto y cuál es la clave, profe, a los que hasta ahora estamos comenzando ese camino en la dirección técnica para uno estar en 3, 4 torneos internacionales y así no haya sido campeón, siempre estar en el top 3? Bueno, lo primero, obviamente a través de mi hermana, Catalina llega en el 2016 a América para la primera liga profesional, se anuncia en el 2016, en el 2017 es la primera. Ella llega a América de Cali, pues gracias a
a mi hermana, obviamente tuve contacto con Marcela, que en ese momento estaba encargada del equipo femenino, y pues ella sabía que yo había trabajado en formas íntimas, demás. Tuvimos la posibilidad de conversar de cómo veíamos el fútbol femenino, o sea, cuál era nuestra visión del fútbol femenino. Teníamos una visión, o tenemos una visión muy similar. Digamos que hubo conexión en cuanto a lo que ella pensaba que debía ser el proyecto y lo que yo pensaba. Y dijimos, bueno, pues en algún momento, ojalá se dé la oportunidad de trabajar juntos. El proyecto tuvo muchas dificultades, inclusive Marcela sale del proyecto un tiempo en el 2017 con la primera liga. A finales del 2017 retoma el proyecto, vuelve a liderar el proyecto, y ahí es cuando yo voy a ser parte del cuerpo técnico del profe Gerson González como asistente y preparador físico, y ya inicia todo lo que es América de Cali. Entonces, diría yo que gracias a mi hermana que ya estaba allá, gracias a que habíamos podido compartir ciertas vivencias y ciertos conceptos acerca de lo que creíamos que debía ser un proyecto de fútbol, tuvimos esa empatía, y ya luego lo que pasó, pues, obviamente fue producto del trabajo y de lo que pudimos hacer. Y a ver, en cuanto a la otra pregunta, lo más importante cuando uno está en una posición como esta, cuando es director técnico, tiene a cargo grupos y demás, es buscar un estilo propio. Si bien todos tenemos información de muchas partes, y o sea, todos vemos a Pep Guardiola, vemos a Mourinho, vimos el Barça de él, vemos ahora el City, o vemos, no sé, cualquier sea el técnico que uno tenga como referente, o el estilo de juego que tenga como referente, el camino lo tenemos que ir construyendo nosotros. ¿De acuerdo a qué? Al contexto donde trabajemos, de acuerdo a muchísimas cosas que pueden ir moldeando eso, y al sentir propio. Bien lo dicen por ahí, uno no gana con los conceptos de otro, uno gana con los propios conceptos. Entonces, ir formando ese estilo propio o ese método propio, que en eso se convierte uno al final como técnico. Entonces, si vos decís, vos tenés un equipo de fútbol y contratás al Pep Guardiola, llevas un estilo y un método de trabajo. Si contratás al profe Hernán Torres, contratás un método y un estilo, que es lo que caracteriza al profe. Entonces, cada técnico vamos construyendo ese método que nos hace diferentes, o que nos hace obtener los resultados que queremos de acuerdo a una cantidad de cosas. No te voy a decir que cada técnico inventa un fútbol diferente, no, el fútbol es el mismo para todos, pero todos lo vemos de una manera diferente. Y precisamente, y aquí va el segundo punto importante para desarrollar la carrera, es estarse capacitando constantemente, es tener esa mentalidad de niño, donde todo nos asombra, donde todo nos sorprende, donde no sentimos que ya no la sabemos todas, sino que cada día que pasa es un aprendizaje nuevo. Creo que es la actitud más importante que uno tiene que tener como profesional. No lo digo solamente en la dirección técnica, lo hablo de cualquier carrera. Ustedes ahorita están, digamos, en el tema del periodismo. Entonces tienen un estilo, una forma de hacer las cosas, un estilo que van construyendo basado en cosas que también ven. Entonces, tener esa capacidad mental de abrirse a todos los conocimientos, de saberlos interpretar, saberlos acomodar a una realidad que es particular, a un estilo que es particular, e ir creando ese método que al final podría ser el método USME de entrenamiento, ¿sí? O el método tal de entrenamiento, o el estilo del profesor tal, porque todos, así miremos y tengamos cosas similares, vemos el fútbol muy diferente. Profe, y hablando de este tema, ¿cuál es el método, estilo o sello propio de los equipos de Andrés Usme? Bueno, nosotros, a ver, yo creo que el tema del fútbol femenino hay que mirarlo en un sentido holístico. A ver, nosotros, de una u otra manera, fútbol es el mismo para hombres y mujeres, ¿cierto? O sea, si hablamos de sistemas de juego, de principios de juego, etcétera, pues no hablamos de un fútbol diferente, pero la mujer futbolista tiene unas necesidades diferentes. Entonces, gran parte de lo que hemos hecho desde América de Cali es poder crear o entender cómo funciona el cuerpo de la mujer futbolista. O sea, qué pasa en el cuerpo de la mujer cuando practica fútbol, cuando entrena, cuando la queremos llevar al nivel élite, qué pasa en la mujer cuando hace deporte. Entonces, lo primero que creo en lo que nos tenemos que concentrar los que estamos en el fútbol femenino es precisamente identificar eso,
¿Cómo vamos a hacer para que las niñas no se nos lesionen el ligamento cruzado anterior? ¿Cómo vamos a hacer para que tengan un mejor rendimiento? ¿Cómo vamos a hacer para que el juego cada vez sea mejor? Eso hace parte del método propio o el método que aplicamos en América y el método que estamos aplicando ahorita en la selección Ecuador. En cuanto al juego, la pregunta es compleja porque digamos que uno tiene en su cabeza una idea de lo que quiere. Yo quiero tener un equipo ofensivo, un equipo que sume muchas jugadoras en ataque, que tenga una propuesta clara de juego, que tenga un posicionamiento alto, pero a veces esas cosas se ven modificadas porque el contexto así lo pide. De pronto, cuando iniciamos, por ejemplo, en América de Cali, llegar a eso nos costó un proceso largo. Si ustedes miran el título del 2019 al del 2022, el modelo y el estilo de juego es muy diferente, pero fue un modelo y un estilo que fuimos construyendo. Entonces, al final, quiero que mis equipos sean protagonistas, quiero que mis equipos sean ofensivos, quiero que mis equipos entiendan el juego, interpreten el juego, tomen decisiones acertadas dentro de la cancha, que tengan una buena plasticidad a la hora de enfrentar esas situaciones. Básicamente, eso es lo que nos ha caracterizado, pero en sí, digamos, la madre de todo es poder entender qué pasa en la mujer que juega fútbol y que el método de entrenamiento vaya acorde a eso, a lo que la mujer futbolista necesita. Hablando con varias futbolistas últimamente para una investigación que estoy haciendo en la universidad, después te la contaré internamente, por nombrarte algunas, me decía Paula Medina, me decía Tatiana Ordóñez, me decía María Alejandra Sánchez, que pues tú la entrenaste, me decía Valentina Jaramillo, entre otras, que la mayoría de lesiones, tanto de ligamento cruzado como musculares que ellas han tenido en su carrera, han sido en la parte final del ciclo hormonal que corresponde a la etapa de menstruación. ¿Tú qué has podido detectar en eso, en lo que llevas entrenando equipos femeninos? Bueno, eso es un debate bastante extenso y no hay un consenso con respecto al tema. Es decir, no podemos asegurar que una fase del ciclo influye más en las lesiones que en otras. O sea, de todas las revisiones sistemáticas que se han hecho, de las investigaciones que se han hecho acerca del tema, no es concluyente que sea en una fase o en otra. O sea, hay estudios que apoyan la teoría de que el ciclo menstrual tiene que ver con la ruptura del ligamento cruzado anterior y otras muchas más, inclusive que las que lo apoyan diciendo que no es causa de lesión el ciclo menstrual. Obviamente en estos temas, como en muchos otros que tienen que ver con la mujer futbolista, hay que investigar mucho más, hay que profundizar mucho más. A lo mejor esto que yo estoy diciendo hoy en 5 o 10 años, y que es lo que debe pasar, sea ya una teoría ya que esté establecida, pero a lo que hay hoy en el mundo, en investigaciones con respecto a ciclo menstrual y ligamento cruzado anterior, no es concluyente. ¿Qué pasa? La mujer tiene diferentes connotaciones biomecánicas, madurativas, culturales, anatómicas, biológicas, que son características especiales que hacen que de pronto tengan más predominancia de ciertas cosas que otras. Por ejemplo, la mujer activa más el cuádriceps que los posteriores. O sea, si comparamos el fútbol, el hombre que juega fútbol, la mujer que juega fútbol, los hombres activan más el isquiotibial y mucho menos el cuádriceps. En las mujeres es al contrario. Cuando hacen el deporte, activan más el cuádriceps que los posteriores. Entonces, si ustedes ven las lesiones musculares en hombres, muy recurrente es la lesión de posteriores o isquiotibiales. La mujer no. La mujer carga más el cuádriceps. Pero ¿qué pasa con el isquiotibial? El isquiotibial, a ver, digamos que este es el fémur y esta es la tibia, ¿cierto? Fémur y tibia, esta es la rodilla, ¿sí o qué? ¿Cómo se lesiona el ligamento cruzado anterior? Cuando hay una rotación de la tibia sobre el fémur, ¿cierto? Entonces, el ligamento que es el que va por dentro se rompe. ¿Cuál es el músculo protector del ligamento cruzado anterior? Los posteriores.
Entonces la mujer activa menos los posteriores. Entonces hay muchísimas cosas como estas, musculares, anatómicas, por ejemplo el ligamento cruzado anterior de la mujer es más corto que el del hombre. Hay muchas cosas, o sea, son muchas cosas. Lo sociocultural, que empiezan la práctica deportiva muy tarde, no tienen un buen desarrollo en edades tempranas. O sea, hay muchísimo tema para tratar cuando se habla de la mujer futbolista, y en eso es precisamente en lo que nosotros nos tenemos que especializar. Entonces, al final, el tema del ligamento cruzado anterior, porque, digamos, el mecanismo de lesión generalmente es sin contacto, generalmente es en rotaciones, entonces se habla del calzado, se habla de la grama, si es sintética, pues hay muchísimo, nos podemos quedar aquí hablando horas del tema, pero parece ser que la cosa va por el tema de la fuerza, o sea, precisamente activar esos posteriores en el momento adecuado que puede producirse el evento. Entonces, el tema de fuerza es importante en la mujer, los trabajos preventivos son muy importantes en la mujer. Entonces, por eso les decía ahorita, el camino que hemos emprendido, el camino que ha emprendido Andrés Usme con respecto al fútbol femenino es eso, cada vez entender más qué pasa en el cuerpo de la mujer y poder tomar acciones preventivas para que esto no suceda. Va a suceder, obvio, porque en la práctica deportiva es inherente la lesión, pero ¿cómo podemos reducir esos niveles y cómo podemos asegurar que las deportistas tengan una vida deportiva, valga la redundancia, mucho mayor y sin lesiones, que es lo importante? Sabes, antes de que entre, Kate, un comentario así con respecto a lo que decías, se tienen debilidades como eso de que entran pues a practicar el deporte más tarde, pero mira que en cierta medida es hasta bueno, que digamos uno comienza a los 12 años, uno ya está totalmente quedado. Normalmente una mujer viene o de jugar fútbol sala o comienzan con el fútbol sala, o de hacer natación, o de hacer ciclismo, o de hacer una actividad totalmente distinta que le va a dar otras habilidades ya cuando se desarrolle como mujer futbolista, que las hacen incluso mucho más polifuncionales que a uno como hombre. Lo que pasa es que son dos temas diferentes, ¿sí? Un tema es el desarrollo motriz, que es lo que yo entiendo que tú me estás diciendo, es decir, que puedan tener otras actividades que les ayuden a desarrollar todo ese bagaje motriz que luego les va a servir para practicar cualquier deporte, que creo que es una de las debilidades que tenemos en la región, y es precisamente el desarrollo de esas capacidades. Pero cuando hablamos de que las mujeres llegan muy tarde a la práctica deportiva, hablamos de que ni siquiera tienen esa posibilidad de practicar esos otros deportes. ¿Qué pasa? Inclusive hoy, que se estudia tanto el tema de la neurociencia, de la toma de decisiones y demás, hay una relación directa en esa falta de práctica, porque digamos que parte del desarrollo del talento es la práctica constante. Entonces, el hecho de no tener esas horas previas o esas sesiones previas, digamos, las niñas llegan a los 16, 17 años a jugar fútbol cuando ya le dicen al papá, no me importa lo que usted piense, si le gusta o no, yo me voy a jugar fútbol. Se perdieron una edad sensible muy amplia de adquisición de habilidades. Entonces, cuando uno toma una decisión, digamos, cuando yo soy el ser humano, ¿cierto? Voy a jugar fútbol, viene un balón y yo lo quiero patear. Entonces, hay un proceso de pensamiento, ¿cierto? Yo tomo una decisión, luego viene una ejecución que ya es muscular, ¿cierto? Entonces hay una información que va del músculo al cerebro, que retorna para que pueda ejecutar esa acción. Todos los que hemos trabajado en fútbol femenino siempre hemos dicho lo mismo. No es que las mujeres no entiendan a veces los conceptos, los entienden y los entienden muy bien, pero cuando van a la parte de la ejecución no lo hacen de la mejor manera en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque como no han tenido esa posibilidad de repetir y repetir y repetir las acciones, esos canales, por decirlo en un término vulgar o coloquial, no están aceitados para que la información llegue a tiempo. Entonces, ¿cómo el hecho de no tener esa base hace que ni siquiera puedan tomar buenas decisiones dentro del juego? Entonces, son muchos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de fútbol femenino y de poder ir, cada vez que hablamos de esto, cada que hay una investigación, cada que sale algo nuevo, vamos nutriendo toda esa información que necesitamos para tener un mejor fútbol femenino, porque al final lo que buscamos es eso, que el fútbol femenino cada vez se pueda desarrollar mejor. Profe, ¿qué tanto afecta el nivel de juego y a la misma jugadora la corta duración de la liga?
todo es un proceso, ¿sí? O sea, todo es un proceso y yo entiendo, porque pues yo también hice parte muchos años de la liga profesional en Colombia. Creo que es momento de ir dando pasos y que la liga obviamente cada vez sea mejor, cada vez sea más larga, cada vez tenga mejores condiciones. Pero si ustedes analizan el fútbol femenino en los últimos años, y no estoy hablando de muchos años, ha tenido un crecimiento impresionante, impresionante. O sea, lo que era el fútbol femenino hace 10 años a lo que es hoy son cosas totalmente diferentes. Entonces, en ese crecimiento tan acelerado y tan rápido, y yo lo he dicho siempre, el futuro del fútbol es el fútbol femenino y vamos a crecer mucho más, tampoco podemos pretender que todo sea perfecto de la noche a la mañana. Se han dado pasos, las niñas han demostrado que tienen muchísimo talento, es una realidad. La liga profesional cada vez es mejor, es de buen nivel, pero indiscutiblemente todavía quedan muchos otros pasos por dar, que no van a ser de la noche a la mañana. O sea, hay cosas que se tienen que ir dando, cosas que tienen que ir mejorando. Yo estoy seguro de que van a seguir evolucionando, pero creo que también hay que ser prudentes en la forma como se desarrollan las cosas, ¿sí? No es de la noche a la mañana simplemente pasar de nada a tener algo perfecto, no, hay un camino en el cual vamos evolucionando, vamos creciendo. En esa evolución entran los formatos de competencia, en esa evolución entra qué tanta atención le prestamos al fútbol infantil, al fútbol juvenil. O sea, hay muchísimas cosas que desarrollar, aparte de tener solamente una muy buena liga profesional, porque no es suficiente con decir, bueno, tenemos una liga profesional que dura todo el año, pero no existe un torneo sub-19, no existe un torneo nacional sub-17 bueno, de todos los equipos, no hay canteras de fútbol femenino en las instituciones. Hay muchísimas cosas que entran, que no solamente la liga profesional hace parte, debe mejorar, claro que sí, pero son muchas otras cosas que también deben ir creciendo. Claro. Y bueno, aprovechando eso que dices, tomemos un avión y sentémonos al lado de Andrés en Quito. ¿Cómo tomaste esa decisión de ser seleccionador? Y pues yo te lo había hecho ya por interno, pero cuéntale a la gente qué diferencia hay entre ser entrenador de club a ya convertirse en seleccionador. ¿Qué tareas tienes allá? Bueno, yo creo que ha sido una muy buena oportunidad. El hecho de uno abrirse a las posibilidades es bueno, crece, ayuda a crecer. Es lo que he sentido en este tiempo que he estado acá, me ha permitido crecer muchísimo como entrenador. Obviamente, digamos que a diferencia del club, porque en el club uno todos los días está entrenando, compite cada 8 días, entre semana, digamos, se prepara que por la Copa Libertadores, que no sé qué. Entonces, digamos que hay mucho más movimiento en el día a día. En selección, como la misma palabra lo dice, uno es seleccionador, entonces hay que hacer mucho seguimiento de jugadoras, tengo que estar pendiente de todas las ligas donde están las jugadoras, hacer los seguimientos a nivel internacional, a nivel local, el scouting. Uno se fortalece en otras áreas que de pronto en los clubes no tiene tanto tiempo de hacer, todo el tema operativo, todo el tema de convocatorias, aprende uno muchísimo de muchísimas cosas y eso es algo que me tiene muy contento. Para mí fue un reto, así lo asumí como un reto. He encontrado cosas muy bacanas, muy interesantes y bueno, esperemos a ver qué nos trae el futuro. Por ahora, en el presente, disfrutando día a día del proceso, de lo que debemos hacer y con todas las ganas y la expectativa en algún momento, ahorita con el anuncio de que Brasil será sede del Mundial 2027, que obviamente para Sudamérica se abre un cupo más. Creo que es una motivación muy grande para seguir trabajando y seguir apostando por Ecuador, un país donde hay mucho talento, hay muy buenas jugadoras, falta trabajo obviamente como en toda la región, pero con la esperanza de poder el día de mañana estar disfrutando de una cita mundialista. Profe, precisamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo ve el nivel del fútbol ecuatoriano? Hay mucho talento, hay mucho talento. Hay jugadoras que inclusive en Colombia el año pasado la mejor jugadora de la liga extranjera fue una ecuatoriana, que fue Jocelyn Espinales, que viene haciendo una campaña muy buena con Atlético Nacional, hizo una muy buena Copa Libertadores, obviamente es jugadora de selección. Entonces me he encontrado con eso, me he encontrado con mucho talento,
instituciones que apuestan y apoyan el fútbol femenino, con proyectos muy interesantes y muy enfocados, muy bien enfocados, y con mucho por hacer, porque obviamente estamos en desarrollo, estamos dando esos pasos que nos permitan más adelante poder disfrutar de muchas otras cosas. Acabamos de clasificar al Mundial Sub-17, eso es algo muy bueno, la primera vez que pasa, y es empezar a dar esos primeros pinitos y poder posicionar a Ecuador donde creo que debe estar, que como lo estamos haciendo, creo que vamos por buen camino, obviamente faltando cosas, pero vamos por el camino correcto. Y hablando de ese Mundial Sub-17, yo quedé impresionado. Yo decía, pucha, lástima que son menores de edad porque eso se le complica más a los clubes, pero qué genial sería ver a Guerra y Arboleda, no sé, en un América de Cali, en un Santa Fe, en un Cali, en un Palmeiras, en un Boca. No, y va a pasar. Seguramente Tienen, eso va a pasar. de dónde salieron esas chicas y cómo puede uno seguir las ligas juveniles, porque por ejemplo mira que yo sigo mucho el fútbol uruguayo y viene en crecimiento, o sea, todavía no se va a ver, pero aquí a unos 5 años en torneos juveniles se va a ver, porque la Asociación de Fútbol Uruguayo tiene en su página una aplicación que tú puedes descargar para ver los torneos juveniles femeninos y masculinos gratis desde cualquier parte de Sudamérica. ¿Cómo se puede ver ese talento ecuatoriano que son brillantes? O sea, realmente yo quedé enamorado del fútbol de esas dos niñas. Bueno, nosotros acá, Conmebol tiene un torneo que es un torneo de desarrollo que se juega en Paraguay. Hay uno que es categoría sub-16 y otro que es categoría sub-14. Entonces los equipos, la mayoría de los equipos profesionales tienen sus divisiones menores, que es una cosa muy buena aquí en Ecuador, tienen sus categorías de base y compiten a nivel nacional por ese cupo a representar al país en Paraguay. Es un torneo que se viene realizando ya varios años y cada vez tiene mejor nivel. Inclusive hoy estaban jugando la semifinal IDB contra Liga de Quito y lo pasaron por el canal de IDB en YouTube. O sea, se pueden buscar los links y son partidos que transmiten. Ahora la Superliga Femenina, la profesional, la transmite el canal del fútbol, también por YouTube, que se puede ver en cualquier parte del mundo. No somos ajenos pues como a esa evolución. Entonces, sí hay forma de verlo, obviamente. En YouTube están todos los partidos, como te digo, hoy se jugó la semifinal de la Sub-16. Y ahí es donde ellas juegan, o sea, IDB tiene un proyecto muy interesante a nivel femenino, completo desde la categoría profesional hasta las de formación. Liga también ha apostado muchísimo por esas categorías, Barcelona hace lo propio. Aquí hay muchos clubes aficionados porque aquí se permite que los clubes aficionados participen en la liga profesional, caso de Ñañas, caso de, bueno, hay muchos, también tiene sus categorías menores y compiten en este torneo, que es precisamente el que ha dado vida a esa selección sub-17. Inclusive ya muchas de estas niñas, Guerra, Arboleda y muchas otras están hoy en los equipos profesionales de la Superliga Femenina. Profe, ¿cree que esto le hace falta al fútbol colombiano, tener, digamos, más organización desde las escuelas de formación y también permitir que no solamente los equipos profesionales tengan, digamos, valga la redundancia, los mismos equipos en liga, sino a expandirse un poco más? Sí, inclusive yo lo decía ahorita, no es solamente tener una liga profesional de mucha duración, larga y etcétera, con todas las garantías, sino también, y creo que en eso sí estamos quedados, que es precisamente el fútbol juvenil. O sea, ¿qué pasa con el fútbol juvenil? En Colombia, los torneos interligas, es decir, cuando juega Valle contra Antioquia, Risaralda, le han dado vida al fútbol femenino, pero creo que es un buen momento para poder tener torneos nacionales interclubes, que digamos América de Cali, Millonarios, Santa Fe tengan también su categoría sub-19 o sub-20, sub-17 y que pueda haber un torneo nacional que lo reúna como lo ha hecho México. México es un modelo de liga muy interesante, no solo desde cuando comenzó su estructura y todo, sino que también promueve categorías juveniles y tienen torneo nacional de categorías juveniles y es un requisito para poder tener el equipo en primera.
En Brasil también, aparte de que existen creo que 3 categorías a nivel de mayores, existen también los torneos sub-20, sub-17, sub-15, que son precisamente los que le dan vida a las categorías de formación. Entonces creo que en ese sentido, porque hay muchos buenos equipos formadores, hay muchos clubes que forman muy bien, Formas Íntimas lo ha hecho por muchos años, Botín de Oro en Santander con el profe, lo ha hecho Bogotá con lo que era Golestar, Futuro Soccer, BS, hay muchos en Generaciones Palmiranas con Tavo, con Felipe, Generación, o sea, hay muchos equipos, Sarmiento Lora, ahorita Atlas, con Carolina que también tiene muy buenos procesos de formación, entonces hay que aprovechar que existe ese talento, hay mucho talento, es innegable, somos subcampeones del mundo en categoría sub-17, hablo de Colombia, pues eso no lo logra cualquiera, hay mucho talento, pero creo que sí debería prestarse más atención a estos torneos juveniles. Claro. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de comenzar por hacer como otra división de las CUN, pero ya para colegios? Porque, o sea, yo tuve la oportunidad, yo digo mi banda, porque fue mi banda, ahorita ya no estoy con ellas, pero el año pasado tuve todo el año la oportunidad de colaborarle al profe Escamilla y al profe Brian en el equipo femenino, y que esa fuera mi primera experiencia. ¿Y qué te digo yo? En ese equipo que era Ascun teníamos Lina Gómez, Jackie Fonseca, Karen Murillo, Laura Lozano, Lice Daroca, María Paula Sánchez Puche, Valentina Jaramillo, Michelle Limas. Yo sé que me van a matar, pero eran muchas. O sea, era un equipo de ensueño. Y otras más que en ese momento todavía no eran visibles y que ya este año comenzaron a ser visibles, como Mariana Silva. Entonces yo digo, y yo veía lo que hacíamos nosotros y yo decía, pucha, pero si en el fútbol, las CUN femenino hay talento que sabiéndolo potenciar pueden ser profesionales, ¿por qué no le paran tanta bola a esto? Sí, o sea, lo importante, al final los caminos que se escojan van a ser muy particulares y van a depender muchísimo como de la estructura deportiva de cada país. Estados Unidos en el tema universitario y colegial lo tiene muy claro. Todos sus deportistas salen de esa estructura. Así fue que lo diseñaron y es creo que muy productivo. Pero todo lo que sea masificar el fútbol femenino es bienvenido, si es a nivel de colegios, de universidades, si es a nivel de la liga profesional, porque muchas veces lo que pasa es eso. Se van fortaleciendo otros escenarios porque, digamos, el escenario principal no dura todo el tiempo. Entonces, si yo tengo una liga profesional que dura medio año, pues ¿qué hago el otro medio año? Entonces, me voy a jugar torneos, porque creo que en Bogotá también hacen otros torneos buenos a fin de año. No tengo en estos momentos el nombre, lo veo siempre por redes, pero no tengo el nombre. Avanza. Exactamente, como esos. Liliana en algún momento en Feria de Flores llevaba equipos femeninos y hacían la Copa de la Feria de las Flores. Hay muchas formas, ¿cierto? Ya lo que se escoja, pues obviamente es el camino que cada quien elija, pero también es un nicho importante aprovechar los colegios, las escuelas, las universidades, que es otra forma de poder incentivar y poder masificar el fútbol femenino. Okay, ¿y creo que fue inclusive en algún momento la propuesta de el que era el que administraba Indeportes, Coldeportes, el Lucena. Lucena, en algún momento la propuesta de él era esa, que todo migrara. Recuerdo muy bien una reunión que hicieron en Bogotá para la Liga del 2019 y la propuesta de él era esa, que fuera universitario, la liga profesional, fuera semiprofesional. Eso, hay muchas cosas. Profe, ¿y qué metas tienes a corto, mediano y largo plazo en tu carrera? Bueno, ahora hay que vivir el presente, ¿no? El pasado nos enseña, el futuro es incierto, lo que tenemos es el presente y ahora como objetivo, obviamente, seguir potencializando la selección, seguir fortaleciendo todos los procesos que llevamos y soñar con clasificar a un mundial. Ahorita es lo que estamos concentrados, es lo que nos trasnocha y ojalá se nos cumpla, la verdad. Yo te hago la última por mi parte.
no sin antes decirte que pues espero en algún momento trabajar contigo o enfrentarte y decirte, el fanático venció al ídolo. Andrés, Suele suceder. ¿cómo esa parte de, ya digamos, en tu caso, saber uno exigirle a una persona que trabaje con uno, y pues que haga parte de los deportistas de uno, teniendo uno cualquier vínculo familiar, llámese hermanos en el caso de tuyo y de Catalina, llámese cuñados en el caso de John Albert y de Paula, o el tipo de relación familiar que ya, cómo hacer para que esa tensión que tú puedas tener en el campo o apretando a esa persona en entrenamientos no rompa ni cree tensión familiar ya en la casa. No, eso es profesionalismo, básicamente. O sea, es respetar los espacios y saber cuál es el rol de cada uno. Si mi rol es el de ser técnico y el rol de Cata, por poner el ejemplo nuestro, pues que es como el más tangible acá, es jugadora, es el respeto. Básicamente todo se basa ahí. Yo tengo mi rol como entrenador, ya tiene su rol como jugadora, cada uno tiene claro su función y hasta dónde llega y hasta dónde no. Si ese respeto existe, no va a haber ningún problema. Es más, podría decir que me entiendo mucho más con Cata como entrenador y jugadora que como hermanos, porque como hermanos estamos al mismo nivel, no pasa nada, o sea, ahí con la mamá uno tiene que transar de cualquier manera, o con el papá, pero ya cuando existe un vínculo profesional, cuando ya hay unas funciones y unos roles, eso debe ser básico, el respeto. Si eso está, no pasa nada. Y no tiene por qué trascender, porque al final lo que pasa en la cancha es en la cancha, y la exigencia y todo. Antes la responsabilidad creo que es mayor porque a los ojos de los demás siempre se va a juzgar diferente. Claro, entonces obviamente para ella era mucho más responsabilidad que su hermano fuera el técnico y para mí era mucho más responsabilidad que Cata fuera la jugadora, porque obviamente eso sí genera que en los demás digan, bueno, pues es la hermana, entonces tiene preferencia. Afortunadamente Cata es buena jugadora, entonces no podían decir que yo la metía por rosca porque pues, se ganaba sus cosas, era la primera en llegar, la que más corría, la que siempre estaba ahí, etcétera. Sabía pues porque es así y porque pues el hecho de ser mi hermana también se lo exigía. Entonces nunca tuvimos problema, jamás, ni con ella ni con nadie del equipo por ese tema, porque siempre lo manejamos con mucho profesionalismo y con mucho respeto, sobre todo con eso. Profe, agradeciéndote por haber sacado este espacio para nosotros, ¿qué mensaje le dejas a esas niñas que sueñan con ser jugadoras profesionales? Que no se dejen vencer por el no. Siempre van a encontrar en su camino personas que van a querer impedir que cumplan sus sueños, que trabajen por ellos, que trabajen duro, que se esfuercen cada día más, que los sueños sí se cumplen, que hay que trabajarlos, que no es sencillo, que no es fácil, pero que si están en el corazón y los pueden soñar, se pueden realizar. Y que si al final no se logra, no sea porque renunciaron, no sea porque trabajaron menos, que sea por otras circunstancias que las lleve a desistir o a no estar, pero que mientras puedan y tengan fuerzas, luchen con todo su corazón.